A reiniciar los trabajos de la Comisión de Energía que fue instalada el día de ayer con el debido quórum, sin dejar de resaltar que aunque no es necesario, también hay quórum en estos momentos del número de integrantes de esta comisión. Tal como se dijo el día de ayer, la intención de continuar con esta sesión contiene dos puntos que fueron votados por las y los senadores de esta comisión, y por lo tanto me permito recordarlos. Uno es que después de efectuada las comparecencias de la terna propuesta por el Ejecutivo Federal para el cargo de comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el día de hoy procederíamos al análisis del proyecto de dictamen. Abro un paréntesis, cito que el mismo que fue entregado y distribuido hoy en la mañana como un proyecto de dictamen en sus respectivas oficinas, y algunos senadores y senadoras de manera personal yo lo hice. Y dos, el asunto que fue turnado a esta comisión respecto a un punto de acuerdo que propuso de urgente y obvia resolución el senador Manuel Bartlett en el Pleno del Senado en días pasados, y que al no alcanzar la votación de urgente y obvia resolución fue turnado a esta comisión para que fuera dictaminado. Es evidente que la trascendencia y la importancia del asunto de la Comisión Nacional de Hidrocarburos es, digamos, de mayor relevancia, sin hacer menos el otro dictamen. Y dado que algunos compañeros, y toda vez que estamos en sesión, me informan que se van a ir incorporando a esta sesión de trabajo, y sin el inconveniente del señor senador Bartlett, vamos a reiniciar esta sesión con un proyecto de dictamen que también les fue distribuido hace algunas horas en sus oficinas respecto a el proyecto de dictamen el punto de acuerdo que solicitó el senador Bartlett. Yo le pediría, si no tiene ningún inconveniente, señor senador Bartlett, que pudiera ilustrar a las y los compañeros, a los compañeros de esta comisión, el asunto del que se trata, para recordar lo que usted hizo en la tribuna del Pleno de este Senado. Si es tan amable. Cómo no, señor presidente, muchas gracias. Sí, presenté punto de acuerdo de urgente resolución para atender un problema grave que está ocurriendo en Puebla. Desde hace ya algunos meses, con motivo de la aplicación de un programa que se llama Morelos, se ha puesto en marcha una operación que consiste en la instalación de varios kilómetros de ducto de gas, también en líneas de electricidad y de agua. Y el problema ha sido que no fue informada la población respecto a las características de este programa y los riesgos, más las características técnicas del mismo. Y se trata de un gasoducto que va a pasar por el estado de Tlaxcala, Puebla y hacia Morelos, y presenta varios problemas. Uno, que ha generado problemas de tenencia a la tierra. Está disponiendo de más de 400 hectáreas. Y por otro lado, que es el aspecto que interesa a la Comisión de Energía, es que ese proyecto no ha sido explicado, insisto, a la población, y ha habido un movimiento muy fuerte que ha generado detenciones, procesos para líderes campesinos, líderes de movimientos importantes en Puebla, y finalmente pasa por, y esto es lo más delicado, pasa por la parte del volcán Popocatépetl, en una zona sísmica que lleva claramente el peligro de derrames de lava y de temblores de tierra que son frecuentes, y las poblaciones están muy cercanas a ese ducto que va a transportar una cantidad importante de gas permanentemente. En consecuencia, pedí yo que
3 puntos que aquí se van a analizar. Uno, que el gobernador del Estado de Puebla cesara las detenciones, porque son líderes sociales que están defendiendo su patrimonio y inclusive su vida, y que liberara a quienes han sido detenidos en calidad de presos políticos, decimos nosotros. En segundo lugar, la presencia de la Comisión de Derechos Humanos para atender este problema. En tercer lugar, el aspecto técnico de la solicitud a las autoridades que manejan este proyecto, que es por otro lado un proyecto de una empresa española, que informen sobre los riesgos, es decir, lo que no han hecho ante la población del Estado de Puebla. Ese es el punto que presentamos y que hoy se comenta aquí en la comisión. Gracias, senador. Y creo que estará usted de acuerdo conmigo que el día de hoy usted y yo nos reunimos precisamente ante el proyecto que esta mesa directiva presentó en relación al punto de acuerdo que usted hiciera su presentación en el Pleno. Su punto de acuerdo del senador Bartlett tiene 3 solicitudes concretas. Las 2 primeras, que si me lo permite le daría lectura, en realidad no tienen razón de ser de estar en esta comisión. En su caso deberían de estar en la Comisión de Derechos Humanos y en la Comisión de Justicia. Y el tercero, le hemos hecho una propuesta al senador que creemos que podemos transitar con ella a propuesta de los integrantes de esta comisión. Voy a leer el punto de acuerdo específico que solicitó el senador Bartlett en su momento. 1. Punto de acuerdo de urgente lluvia y resolución para que el Pleno de esta Cámara de Senadores requiera a Rafael Moreno Valle Rosas, gobernador constitucional del Estado de Puebla, para que sean liberados inmediatamente los legítimos opositores al Plan Integral Morelos y cese la persecución en el autoritarismo y la violación de los derechos humanos y políticos de los pobladores y dirigentes de organizaciones sociales. Sobre ese punto en particular, esta comisión no tiene el por qué expresarse y simplemente nosotros no tomaremos en cuenta ese primer punto en nuestro proyecto de dictamen. Segundo, punto de acuerdo de urgente resolución para que el Pleno de esta Cámara de Senadores requiera a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y realice una investigación exhaustiva e integre conforme a derecho la recomendación respectiva con motivo de la persecución, detenciones y órdenes de aprehensión ilegales en contra de legítimos opositores del proyecto integral Morelos. Sobre ese segundo punto de acuerdo, tampoco esta comisión, lo que le estamos proponiendo a sus integrantes es que se manifiesten y lo haga contenido de su dictamen. Y en el punto número 3, el senador solicita que se cite para que comparezcan los titulares de la Comisión Federal de Electricidad y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ante las Comisiones Unidas de Energía y la de Medio Ambiente para que presenten un informe público sobre los efectos sociales, económicos, ambientales del proyecto integral Morelos, CCC, Centro y Gasoducto Tlaxcala, Puebla, Morelos. Así está descrito. Ante esa solicitud del tercero, que sí sería materia a nuestro juicio de esta comisión, nosotros les hemos distribuido un anteproyecto que, sin leer todos los antecedentes, creemos que puede transitar. El punto de acuerdo de esta comisión sería como único el siguiente, que está en sus lugares y en sus manos. Se solicita a los titulares de la Comisión Federal de Electricidad y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales den respuestas a la brevedad del cuestionario que les será enviado por la presidencia de esta comisión sobre las consecuencias sociales, económicas y ambientales del proyecto integral Morelos y del gasoducto Tlaxcala, Puebla, Morelos. Esa es la propuesta de dictamen. Yo pediría que si alguien quiere hablar a favor del mismo o en contra del mismo, me hagan el favor de manifestármelo levantando la mano en qué sentido se pronunciarían por dicha propuesta. Senador Bartlett, por favor. A favor. A favor. ¿Alguien estaría en contra de esta propuesta de la mesa directiva? Al no tener ninguna expresión en ese sentido, procedería yo, si ustedes están de acuerdo, a votarlo. Se votaría el punto de acuerdo como único que acabo de leer y ruego a los miembros de esta comisión que quienes
estén a favor del mismo se sirvan manifestarlo levantando la mano. En contra, abstenciones, ninguno. Si ustedes me lo autorizan, también les rogaría de una vez recabar las firmas, dejando por asentado que de los presentes todos estamos a favor de dicho punto de acuerdo. A la Secretaría Técnica para recabar las firmas. Muy bien. Presidente. Sí, perdón, sí, senador. Yo, estando de acuerdo con esta solución, y dado que pues no fui yo quien lo turnó a Energía, yo le pediría a esta comisión que lo turne a quien corresponde, es decir, a las comisiones de Justicia y de Derechos Humanos. No me quiero equivocar, senador Bartlett. Yo, evidentemente, mi responsabilidad y la de la mesa es hacer del conocimiento de la mesa directiva de este Senado de la República el resolutivo que acabamos de tomar, en donde expresaré fielmente por documento que no es competencia de esta comisión, y entiendo que en ese momento la presidencia de la mesa directiva tendrá que rectificar el turno. De no ser así, bueno, la libertad que usted tiene de volverlo a presentar para que se atienda donde se debe de atender, me parece que es absoluta, pero yo estoy a su disposición para que hagamos juntos el trámite que usted crea que mejor corresponda. De acuerdo, señor presidente. Gracias, senador Bartlett. Procederemos entonces, si ustedes también me lo autorizan conforme ayer lo acordamos, a el tema del análisis y resolución de la propuesta enviada por el Ejecutivo. Nosotros hemos enviado a ustedes un proyecto de dictamen después de haber el día de ayer analizado a los 3 candidatos enviados por el Ejecutivo para la ocupación del cargo de comisionado presidente. El proyecto de dictamen, que es eso, nada más, está estableciendo el poder entrar a la discusión a partir de proponer al maestro Juan Carlos Cepeda para que sea electo por 5 años como comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Si a ustedes les parece, por obvio de trámite y toda vez que esto inició con todo el antecedente leído y su sustento legal correspondiente el día de ayer, yo procedería a registrar a favor y en contra de dicha propuesta contenida en dicho proyecto de dictamen. En contra. Entonces, si me ayuda la Secretaría, registraríamos un orador en contra, un orador a favor, y así sucesivamente. El senador Bartlett en contra, el senador Lavalle a favor. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? El senador Rabindranath Salazar en contra y el de la voz a favor. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Bueno, entonces, si ustedes están de acuerdo, tendríamos 2 a favor y 2 en contra, y al término de esas intervenciones podríamos preguntar si está suficientemente discutido y tomar la votación. ¿Les parece? Con la venia de ustedes, entonces procederíamos a darle el uso de la palabra. Yo no quiero poner tiempo en las intervenciones, senadores. Lo único que rogaría es que fuéramos al punto, porque todos tenemos pues el pleno, tenemos comisiones. Rogaría nada más la prudencia del tiempo en cada orador para que sea una cuestión respetuosa entre nosotros. Senador Bartlett, tiene usted la palabra en contra del proyecto de dictamen. Muchas gracias, señor presidente. Voy, como lo señala usted, directamente al punto, y voy al punto 3, consideraciones de la comisión. Dice la primera consideración: la comisión que dictamina considera que el papel de la Comisión Nacional de Hidrocarburos en el contexto de la reforma energética es trascendental, ya que no solo es un órgano que regula y supervisa, y ahí lo dejo en puntos suspensivos. No estoy de acuerdo, por lo que discutimos el día de ayer. El contexto de la reforma energética no tiene que ver con la discusión aquí.
La Comisión Nacional de Hidrocarburos está regida por una ley en vigor y jamás discutimos nosotros sobre la importancia que tiene en la reforma energética, porque no lo sabemos, como lo explicamos, no existe una ley, como no han mandado nada, en donde se defina cuáles son las funciones de esa comisión, que son, por lo que los mismos comparecientes nos explicaron, son muy importantes, muy grandes, definitivas, y no discutimos el aspecto de la reforma energética y de la trascendencia de este órgano porque no está en nuestro conocimiento. Nosotros tenemos que ajustarnos a la ley en vigor. No podemos decir que las ideas que tengan los comparecientes y de la importancia de esta comisión va a ser determinante cuando no se discutió ni tiene que ver en este asunto. Los siguientes pues son desarrollos, los siguientes párrafos de esa misma cuestión de que va a ser muy importante la reforma energética que no está definida en ninguna ley. Se refiere más adelante al proceso que constituye la denominada Ronda Cero, que permitirá a Petróleos Mexicanos contar con los recursos petroleros para asegurar un nivel de inversión en exploración y desarrollo. Bueno, volvemos a lo mismo, mire usted, y lo platicamos ayer. La Ronda Cero es ilegal también, porque la ley en vigor no establece facultades para nadie para estar reservando, quitando y estableciendo lo que se ha dicho en la Ronda Cero. Volvemos a lo mismo, no hay ninguna legislación que haga que la Ronda Cero sea legal. Entonces, volvemos otra vez a estar manejando conceptos que no existen, que son totalmente ajenos. Adicionalmente, dice, la Ronda Cero definirá los recursos petroleros en los que contará el Estado para multiplicar la inversión. Esto no es cierto. La Ronda Cero está en varias etapas. Ya Pemex solicitó, ¿verdad?, lo que considera debe reservarse para explotarla directamente. Nada más que el paso que sigue es que en 180 días, ¿verdad?, la Secretaría de Energía va a determinar qué de lo que pidió le va a dar o no dar. Pero eso tampoco está reflejado en ningún lado. No hay ninguna ley que establezca esto. Entonces estamos en la ilegalidad de estar manejando conceptos que no existen en la ley. Estamos sobre el supuesto de que lo que nos dijeron estos informados comisionados que va a hacer, pero no es. Entonces estamos sobre un supuesto que no existe. Y lo mismo es con la Ronda Cero. Volvemos otra vez a esta práctica de estar tomando decisiones en contra de la ley. La comisión, dice la segunda, que dictamina, derivado del análisis del currículum, así de los comparecientes, de los tres, etcétera, etcétera, que todos se distinguen en el ámbito profesional y del sector, como en el ámbito académico, y cuentan con los requisitos establecidos por la ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Establece los requisitos establecidos por la ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Eso no es cierto. Eso fue motivo de la discusión de ayer. No cumplen los requisitos, ninguno de los tres, y particularmente el que está siendo aquí señalado como el que cumple mejor que los otros dos, los requisitos. No está en la ley, no cumple el perfil, ninguno de los tres. Lo que se destacó ayer fue pues falta de seriedad cuando mandan a uno que hasta se señaló como el que iba a ser designado, como resultó ser cierto, y dos de sus empleados, con una especie de engaño, de manejo, que no corresponde a una decisión tan importante. Nada más, me permite interrumpirlo para hacer un paréntesis que no tiene nada que ver con este tema. La campana de las votaciones, para tranquilidad de los miembros de esta comisión, yo tuve la atención de verlo con mesa directiva, no hay ningún problema para efectos de asistencia y de su votación que podrán realizar en su momento, en el momento que lo decidan, para que estén ustedes. Perdón, senador. Sí. Y la conclusión es, por lo anterior, después de realizar un estudio pormenorizado de los candidatos,
es que esta Comisión de Energía arriba a la conclusión de que la persona que cuenta con el mejor perfil de experiencia y conocimientos es el ciudadano Juan Carlos Cepeda Molina. El señor no cuenta con el mejor perfil porque no corresponde al perfil que establece literalmente la ley. Su experiencia y conocimientos son ajenos a lo que la ley establece, que son las funciones de la Comisión de Hidrocarburos. Totalmente lo señalamos ayer. El señor no es geólogo, no es ingeniero, no tiene conocimientos necesarios para manejar este tema tan delicado en la ley actual y todavía, según nos dicen, peor aún en las próximas funciones que algún día conoceremos. Por lo tanto, el Senado ratifica, nuestro voto es en contra por razones estrictamente legales. No cumple el perfil, no tiene las características que señala la ley literalmente y además las funciones que se le atribuyen no están en la ley. Son funciones que dicen que va a tener la ley secundaria algún día. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor senador. Para hablar a favor del proyecto de dictamen, el senador Jorge Lavalle. Jorge Luis Lavalle. Bien, por parte de los integrantes del grupo parlamentario del PAN en esta comisión, nuestro voto será a favor de la ratificación de Juan Carlos Cepeda, derivado de que el análisis que hicimos nosotros, desde el punto de vista primero técnico, nos parece que, bueno, primero que nada las tres personas o las tres propuestas enviadas obedecen, nos parece, a un perfil técnico que definitivamente demuestran también probada experiencia en el sector energético, sino que además, en el caso particular de Juan Carlos, nos parece que pues la visión que tiene de los nuevos atributos que contendrá y de los cuales será responsabilidad ya en las leyes secundarias una vez que las conozcamos, pero que nos muestra de una manera muy clara la reforma constitucional con sus artículos transitorios, pues las nuevas responsabilidades y facultades que serán responsabilidad del organismo. Nos parece que el perfil de Juan Carlos en materia de lo que ha demostrado en su trayectoria, adicional a la visión que nos comentó y sobre todo de las nuevas responsabilidades que en el corto plazo tendrá esta comisión, como bien ha sido comentado, en materia de la ronda 0, en materia de la ronda 1, en materia de la conformación del Centro Nacional de Información sobre Hidrocarburos, que creo que son, pues dentro de las prioridades más urgentes de la comisión, me parece que serían las más relevantes, adicional a las que tendrá ya a mediano plazo, una vez instaurada al 100% en materia de administración de contratos. Pues nos parece que el perfil de Juan Carlos pues no solamente le da continuidad a la experiencia que ha sido demostrada en nuestro país en esta comisión, que tiene pues prácticamente 5 años de antigüedad, sino que además pues nos parece que su perfil es adecuado a las nuevas responsabilidades que tendrá la CNH. Creo que es fundamental el observar aquí que el espíritu de los dos reguladores, tanto de la CRE como de la CNH, pues deberá obedecer siempre a perfiles técnicos, no políticos, y sobre todo que vean y sean vigilantes de la transparencia y de la manera en la cual se deben de conducir todos y cada uno de los diferentes jugadores que ahora entrarán a formar parte de la actividad energética en nuestro país, y por ello pues es precisamente que requerimos de técnicos que vigilen en todo momento las mejores condiciones contractuales, las mejores condiciones técnicas y las mejores condiciones legales para el mejor desempeño y las mejores condiciones para el país. Por nuestra parte, y por ello, el voto de los senadores del PAN será a favor del dictamen. Del proyecto de dictamen, el senador Rabindranath Salazar, del Partido de la Revolución Democrática. Bien, presidente. Bueno, la participación que me antecedió demuestra que ya avanzaron también el tema de la reforma electoral, como se planteaba el día de ayer en la reunión, lo cual resulta interesante mencionar. No, que bien, ¿no?, que se hagan las reformas, pero que lo que es malo es que sea una por otra, simplemente. Por otra parte, yo primero le solicitaría al presidente, si fuera tan amable, de comentarnos acerca del procedimiento. Es decir, tuvimos ahí una serie de problemas en la Comisión de Comunicaciones, justamente por no respetar el reglamento.
Y en este caso, pues empezamos a optar por hacer lo mismo. ¿Por qué lo menciono? El reglamento de este Senado, en su artículo 128, señala que conforme a los artículos 91 y 104 de la ley, la junta directiva de cada comisión se constituye con un presidente y 2 secretarios. Bien. La junta directiva tiene, entre otras atribuciones, las siguientes. Punto 4. Proponer la integración de subcomisiones o grupos de trabajo para la elaboración de predictámenes o de proyectos de informes o resoluciones para atender asuntos específicos. Más adelante nos señala, en el punto 12, las demás que derivan de la ley, de este reglamento, los acuerdos del Senado y otras disposiciones aplicables. ¿Por qué lo menciono? Porque esto va correlacionado con el artículo 158 del reglamento, donde dice: el secretario técnico desempeña las siguientes funciones. Número 3, formula, bajo la orientación de la Junta Directiva, los proyectos de dictamen, resolución u opinión de los asuntos que son turnados a la comisión o comité. En ningún momento se realizó alguna reunión de mesa directiva para poder orientar el tema de la elaboración del dictamen, que efectivamente a su momento amablemente nos circularon ahí en el Pleno, para que fuera objeto de análisis y de discusión en este momento. Entonces está violando el reglamento del Senado, número 1. Número 2, ya checando también, ayer mi compañero senador Adán refería acerca de que se estaba violando también el artículo 6 en su fracción segunda, donde habla de tener experiencia reconocida de más de 10 años en la industria petrolera. Y en ese sentido, sumando los diversos cargos que presentan cada uno de los candidatos, nos arroja que en el caso de Oscar Jaime Roldán Flores, sumando, insisto, los diferentes periodos, acumula 6 años con 5 meses. En el caso de Guillermo Ignacio García Alcocer, suma 7 años con 5 meses. Y en el caso de Juan Carlos Cepeda Molina, que es la propuesta que nos hacen, 7 años con 5 meses. Yo solicitaría los currículums completos con los documentos probatorios de las diferentes responsabilidades que han ocupado. Más allá de eso, yo creo que es muy precisa la posición del Partido de la Revolución Democrática, en el sentido de que se requiere, como lo ha señalado adecuadamente el senador anterior a mi intervención, una persona con un perfil técnico, más que económico o comercializador, alguien que conozca de temas tan delicados y de tanta trascendencia para nuestro país. Entonces, simplemente esas dos acotaciones, pidiéndole al presidente pudiera agregarnos la información que he solicitado en este momento y preguntar acerca del reglamento. El senador Penchina, a favor del dictamen. Mucho gusto, senador Salazar. Trataré de dividir mi intervención en 2 partes. La primera, la de forma, que usted me pregunta de manera directa. Nosotros, y ayer leímos completo el turno del Ejecutivo Federal en uso de sus facultades y con el sustento legal que le acompaña, recibimos una propuesta del Poder Ejecutivo Federal que tiene facultades para hacerla, y citamos con la debida antelación a la reunión de esta comisión para proceder a un análisis que, previo a su análisis, pudiéramos pasar a su dictaminación. Yo lo único que hice como presidente de esta comisión, de un espacio de una sesión que fue instalada el día de ayer, donde no se acusó ninguna falta de forma, fue acercar a ustedes un proyecto de dictamen. No estoy ni siquiera usando el término de dictamen, precisamente para que sean los integrantes de esta comisión quienes tomen la decisión. No necesariamente esa decisión va a ser lo que contiene la elaboración de dicho dictamen, pudiera cambiarse aquí si la mayoría de votos así lo establece. Segundo, el día de ayer yo le hice llegar a cada miembro de esta comisión los currículums en síntesis, que fue parte del cuerpo del oficio que girara el Ejecutivo Federal en uso de sus facultades. No obstante ello, en donde usted ni siquiera, creo que lo dice como juicio terminado, tiene la duda de las características personales de quien está siendo propuesto para ocupar dicho cargo, si contiene los requisitos que la ley le exige. Yo le entrego el currículum completo. Sí tuve la responsabilidad de que en base a ese documento verificara yo el tema de se los hago llegar con mucho gusto, verificara yo si contaban con los requisitos. El valor probatorio de cada uno de los cargos
que en el currículum se contienen, bueno, pues es una cuestión que me imagino que se expresa de manera como verdad, y si usted encontrara, créame que lo acompañaría al procedimiento que correspondiere si fuera algún dato falso del currículum de el maestro Juan Carlos Cepeda o de los otros dos candidatos. Pasaría yo al fondo del asunto del debate de por qué nosotros estamos a favor de proponer a Juan Carlos Cepeda como comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, una vez que además ya ocupó ese cargo, o más bien lo ocupa el día de hoy. Y hay un tema que sí me es muy importante aclarar de las palabras que expresó el señor senador Bartlett. La razón de hacerlo en este periodo ordinario es que el vencimiento del plazo del cargo que hoy ostenta Juan Carlos Cepeda es el 15 de mayo. Y justamente tiene razón el senador Bartlett. No hay legislación, o sea, no hay ley al respecto de las nuevas funciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Yo comparto eso, senador Bartlett. Lo que hay es una constitución nueva. Y hay un artículo de la Constitución que establece qué va a hacer la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y como todos sabemos, pues la legislación secundaria tendrá que sujetarse a la norma suprema en la pirámide normativa que rige el Estado de Derecho de este país. El artículo 6º constitucional, y no quisiera proceder a leerlo, es bastante extenso, transitorio de la reforma constitucional votada en diciembre pasado por más de 2/3 partes y por la mayoría de las legislaturas locales, establece específicamente la función que tendrá ahora la Comisión Nacional de Hidrocarburos, como la que tendrá la Secretaría de Energía, como la que tendrá el Centro Nacional de Distribución de Gas, la nueva Agencia Ambiental, de Protección al Medio Ambiente y de Riesgos Laborales, en fin, una serie de figuras que integran el nuevo modelo energético, que ciertamente es un nuevo modelo. Segundo, yo comparto el criterio de que estos no son cargos de reparto partidario. Tienen que ser cargos estrictamente de una visión técnica integral, donde además una persona no hace una institución. Ayer escuché con atención y con respeto las intervenciones de todas y todos ustedes en función de querer hacer de un hombre una institución, y esta no es una institución de un hombre. De hecho, está llamada a ser una institución que en el tiempo se fortalezca técnica y operativamente, no solo con más personal, sino con más instrumentos, porque antes de la reforma la CNH pues regulaba el monopolio, o intentaba regular el monopolio, que era Petróleos Mexicanos. Es evidente que lo que hoy estamos haciendo es un cambio de modelo, pues donde ya no va a haber un monopolio, va a haber muchos competidores, y esto es como el fútbol, ¿no? Cuando en la liga hay muchos equipos, pues hay que tener un árbitro. Y ese árbitro, si va a supervisar más partidos, pues tiene que tener más instrumentos de supervisión. Y eso es lo que estamos eligiendo, un árbitro que tenga capacidad profesional técnica integral, no solo el de una ingeniería, como ayer se acusaba al artículo 5º, sin leer el 6º, de una institución donde además no va a haber un solo comisionado, va a haber varios comisionados. De hecho, ampliamos el número de comisionados de los existentes hoy con respecto a los que va a haber. Y en ese sentido, pues nosotros sí queremos manifestar que un déficit y un reto que va a tener la reforma energética, y lo hemos discutido ampliamente los que estamos de acuerdo con esta reforma y los que no estamos de acuerdo con esta reforma, que el reto del sector energético de México en general en los próximos años es un reto de alcanzar el número de capital humano que necesitamos para que el sector florezca como pretendemos que florezca. Por lo tanto, a mí me parece que es muy valioso que elijamos al que ya viene trabajando en ello. Es muy valioso elegir un hombre que al día de hoy, de manera pública, lo que no tenemos es nada en su contra respecto a su conducta profesional ejercida en la CNH. Y creo que es pertinente aprovechar lo que este Estado mexicano ha invertido por construir instituciones. Por lo tanto, para mí sí es el mejor candidato. Y no tengo ningún problema en defenderle y hacer votos porque desempeñe de la mejor manera su encargo. Y diría algo más para terminar. Yo creo que este Senado de la República
va a tener la altísima responsabilidad permanente de supervisar que las instituciones que nos hemos dado en el Congreso, de que las instituciones sean nuevas y funcionen para un nuevo modelo, estemos estrictamente vigilando que lo hagan bien. Yo no dudaré, y me comprometo a hacerlo, que las veces que sea necesario que aquí esté el presidente de la CNH, o el de la CRE, o el del Cenegas, con razones profesionales técnicamente sustentadas, los llamemos a cuentas. Porque algo de lo que nos debemos de hacer responsables es de nuestros actos, y nosotros hemos transformado un modelo. Por lo tanto, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, no como presidente de esta comisión, yo me pronuncio a favor del dictamen del proyecto de dictamen que hemos propuesto y lo votaremos en consecuencia. Una pregunta, presidente, muy sencilla, Perdón, simplemente. me estaba pidiendo la palabra el senador Bartlett. Adelante, adelante, senador. Perdón, senador. Bueno, Pero nada más, ¿con qué objeto, senador? pues con el objeto de seguir discutiendo el tema. Ok, entonces, Para eso permítame. estamos aquí, ¿no? Sí, nada más permítame un segundo. Nosotros Le permito quedamos, todo lo que quiera. por respeto a todos, que íbamos a escribir 2 a favor y 2 en contra y no hubo más registros, y que posterior íbamos a preguntar si estaba suficientemente discutido. En eso quedamos. No fue así, señor presidente. Bueno, Usted está entonces, sacando perdón. conceptos de edad. Pues, venimos a discutir un Si lo tema propuse yo. que es de la más... Por de eso la quiere mayor volver a importancia. hablar en contra, Bueno, senador. Quiero volver a hablar en contra. Perfecto, de lo lo que usted dijo y de registro. lo que se ha dicho. Breve, lo registro en contra. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hablar a favor? A favor, el senador García Cabeza de Vaca. ¿Alguien más quiere hablar en contra? Lo tuyo no es para hablar en contra, es una pregunta, pero a la presidencia, ¿no? Sí, O en general. Sí, claro. Entonces vas a hablar en contra. Es una pregunta. Por eso, ¿a favor o en contra? Un cuestionamiento. No tiene que ver con... No tiene fuera de... Ok. Entonces, para no enojarnos, porque yo ya lo había propuesto con todo respeto al senador Bartlett, preguntaría antes de ceder el uso de la palabra, si con esta ronda estaría suficientemente discutido. Los que estén a favor de que con esta ronda cerremos la discusión, porque ya lo había propuesto y ahora estamos violando lo que ya habíamos aprobado, les pido que me lo manifiesten levantando la mano. Una pregunta. No. Nos voy a formar una pregunta. Entonces, a ver, el senador Adán Augusto López en contra y el senador Chon Orihuela a favor. Por repartición de fracciones, el senador Domínguez, no por otra cosa. Entonces, si con estas 2 rondas estaríamos de acuerdo que estaría suficientemente discutido, ¿no? Ok, bueno, entonces desahogamos las segundas 2. Bueno, se somete a votación. Ok. Les pregunto si con estas 2 rondas estarían ustedes, quienes estén a favor de que estaría suficientemente discutido, me lo señalen levantando la mano. ¿En contra? Ok, entonces, se desahogan estas 2 rondas y estaría suficientemente discutido. Tiene la palabra el senador Manuel Bartlett en contra del dictamen nuevamente. Senador. En todo este periodo que hemos transitado desde que tomó posesión el señor presidente actual y con la firma del pacto inefable, lo que ha ocurrido es esto, que las discusiones no se permiten, que hay un acuerdo absoluto salvo cuando se pelean algunas posiciones, y además, precisamente por esa implicación en el supuesto pacto, el asunto es que violan la ley y los reglamentos. Yo les recuerdo que existe un amparo vivo, actualmente en proceso, en contra de la reforma energética por haber violado los reglamentos, la ley, la Constitución, todo de pe a pa. Sí, el amparo ha sido recibido y estamos ya demostrando punto por punto cómo violaron la Constitución y las leyes y los reglamentos para imponer esta reforma antinacional contraria a los intereses del pueblo de México.
e insisten. A mí me parece que es vergonzoso e innecesario que aplasten así. Bueno, ya todos levantaron la mano, ya no se discuta más, vámonos. Ya lo ordenó Peña Nieto, está bien y se acabó. Eso me parece que es vergonzoso para el Senado de la República. Y vamos otra vez sobre aunque inventen cosas que ayer dijeron. Nosotros vamos a discutir el nombramiento del presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es una posición de enorme importancia. Y lo vamos a hacer conforme a la ley. No podemos brincarnos la ley, porque así nos lo ha dicho Peña Nieto. Y les voy a leer, y por eso les leí el dictamen, dice conforme a la ley, dice. El dictamen mismo dice que cumple de acuerdo a la ley, y no es cierto. Integración y funcionamiento del órgano de gobierno, lo vamos a volver a discutir, aunque ya consideren suficientemente discutido. Artículo 5. La Comisión Nacional de Hidrocarburos tendrá un órgano de gobierno que se compondrá de 5 comisionados designados por el Ejecutivo. El presidente de la comisión deberá poseer el título de ingeniero o equivalente en alguna disciplina relacionada con la industria petrolera, en los términos del artículo siguiente. Es literal. ¿Quieren ustedes, y aquí ya se inscribió el que sacó la genialidad de que hay que interpretarlo conforme al artículo 6, no es así? Entonces, cuando es literal, no se puede interpretar, bueno, a no ser que tengan el mandato de interpretarlo así. Es una violación clarísima a la ley. Aquí nos dice el señor presidente Penchina, ¿verdad?, que la razón del nombramiento es que hay una constitución, dice, hay una constitución, y se refiere sin duda a los artículos transitorios de la Constitución, no a la Constitución. Y en los artículos transitorios no se definen las funciones de la comisión, no se definen. Hay menciones una y otra vez de que la Comisión de Energía de Hidrocarburos va a ser tal, con la asistencia técnica de la Comisión de Hidrocarburos, las asignaciones de contratos con hidrocarburos, pero no están las funciones de la Comisión de Hidrocarburos, no están. Entonces están violando la ley claramente. Dice usted que es el mejor prospecto de los que nos presentaron, el más locuaz sin duda alguna, porque de eso se trataba. Los otros tenían que ser malancones y leer ahí unos textos. Pero le quiero decir que si hacemos un análisis, que es lo que se debería de hacer y no se hace porque nos mandaron unos currículums resumidos de la presidencia, se debería haber hecho una investigación a fondo, que se negaron, ahora trajeron aquí un currículum que añade esta información. Se debió haber hecho una información adecuada. De la dependencia depende, de este organismo depende todo el análisis geológico del país, el buscar reservas, etcétera, todo ese trabajo que es fundamental para la industria petrolera, y el señor Cepeda no tuvo ningún resultado. Preguntemos en Petróleos Mexicanos, en renovación de reservas, ningún resultado en estos sus 5 años de aprendizaje. ¿Qué les parece a ustedes maravilloso cuando le preguntamos ayer que si él se sentía capaz y tenía la capacidad suficiente para controlar a las empresas transnacionales, la Exxon, la Shell y todas ellas, que son unos monstruos incontrolables? Pues dijo que sí en algún momento. No, es que van a empezar, y me imagino que a lo mejor sin leyes, van a empezar a entregar ya en la ronda 1, cuando reduzcan lo que le van a dar a Pemex, que es una barbaridad decir que para que Pemex se quede con lo que ha pedido, necesita los recursos económicos, uno, y el desarrollo tecnológico. Con eso la comisión, la Secretaría va a decidir si a Pemex le dejan esto o no le dejan. Y obviamente le van a dejar lo que se les dé la gana, de acuerdo con los acuerdos que van a tener para dar las licitaciones en la ronda 1.
Entonces, de aquí a entonces, el señor no va a tener la experiencia necesaria para controlar a estas empresas. Y eso lo dijo. Dijo que sí se sentiría, si pasa del 5º año en adelante, pues sí va a tener la capacidad, y si contrata a técnicos mexicanos, que no sean necesariamente del ITAM, porque parece que es una condición, pero cuando contrate al personal suficiente y puedan enfrentarse al control y a la medición, como él mismo dijo, pues van a pasar muchos años. Entonces yo creo que lo que debieron de haber buscado en esta hipotética organismo que todavía no conocemos, debieron buscar petroleros con experiencia geológica, porque de eso se trata, y no un administrador cuyos resultados no han sido realmente importantes, sino podemos decir nulos, con todo respeto para el compareciente. De manera que nosotros consideramos que es una aberración, primero violar la ley, aunque ya se acostumbraron a hacerlo, violar la ley y tomar una decisión que no corresponde a las necesidades que están visualizando tendrá esta comisión. Muchas gracias por su atención. Al contrario, senador, tiene la palabra el senador García Cabeza de Vaca del Partido Acción Nacional a favor del dictamen. Gracias, presidente. Nada más para abonar acerca de los criterios que tomamos en cuenta como grupo parlamentario para apoyar la propuesta de Juan Carlos Cepeda. Una de las grandes necesidades que se tienen hoy en día en nuestro país es precisamente la creación de la industria mexicana petrolera. Como es de todos conocido, en nuestro país existe una industria, pero es una industria de prestadores de servicios. Dentro de la exposición que Juan Carlos Cepeda dio a conocer, es la disposición, pero sobre todo la visión que tiene de acercarse a los grupos, a las empresas mexicanas, y que éstas creen y puedan fortalecer a la industria mexicana petrolera. Con esto estaremos viendo inversiones importantes en nuestro país y en consecuencia la generación de empleos que tanto falta hacen en México. Y esa disposición es importante tenerla dentro del presidente de esta Comisión Nacional de Hidrocarburos, y es por eso que fue uno de los criterios que nosotros valoramos y tomamos en cuenta, porque creemos firmemente que la industria mexicana petrolera se tiene que crear, pero sobre todo desarrollar. Y teniendo un presidente que estará impulsándola, pues va a jugar un papel importante para el desarrollo de la misma. Es cuanto. Gracias, senador Cabeza de Vaca. Toca ahora el turno al senador Adán López. Tiene usted la palabra para posicionar en contra. Adelante, senador. Muchas gracias. Pues es claro que se está violando reiteradamente la Ley Nacional de Hidrocarburos. Ayer le consultábamos o señalábamos al presidente de la comisión, en la reunión de la comisión el día de ayer, que no reunían un requisito de ley. Más bien no reúnen dos requisitos de ley ninguno de los candidatos. Pero en el caso de Cepeda, que ya ocupa el cargo y es a quien ahora pretenden reelegir, la ley dice, artículo 5, la Comisión Nacional de Hidrocarburos tendrá un órgano de gobierno que se compondrá de 5 comisionados designados por el Ejecutivo Federal. El presidente de la comisión deberá poseer título de ingeniero o equivalente en alguna disciplina relacionada con la industria petrolera, en los términos del artículo siguiente. Artículo 6. Los comisionados ejercerán su cargo por un periodo de 5 años, pudiendo ser designados para un segundo periodo. La renovación se realizará de forma escalonada. Los comisionados que cubran las vacantes que se produzcan antes de la terminación del periodo respectivo durarán en su encargo solo el tiempo que le faltare al sustituido. A la fecha de la designación deberán cumplir por lo menos los requisitos siguientes:
ser ciudadano mexicano no mayor de 35 años y tener menos de 70 y estar en pleno goce de sus derechos. Segundo, poseer título profesional en las ramas de ingeniería, derecho, economía, administración pública, contaduría o materias afines a la industria energética y tener experiencia reconocida de más de 10 años en la industria petrolera. Yo ayer le solicité al presidente de la comisión que nos hiciera llegar el currículum y me dijo que eso era lo único que le habían mandado de la presidencia. Al término de la reunión incluso me dijo, búscalo ahí en Wikipedia. Le digo, entonces el presidente es el presidente de Wikipedia porque lo que mandó es exactamente lo que está en esa moderna herramienta. Y ahora entrega un currículum ampliado. Pues de este currículum ampliado se deduce fácilmente que el señor Cepeda no tiene cuando menos los 10 años de experiencia. Él en el 2003, del 2001 al 2003 trabajó en la Secretaría de Hacienda como asesor del secretario. Del 2003 al 2006 trabajó en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro como vicepresidente de operaciones. En el 2007 ingresa a trabajar en la Secretaría de Energía como director general de Transformación Industrial de Hidrocarburos. Ahí inicia su experiencia en la materia del 2007 al 2014, al menos que el senador Penchina, ¿verdad?, cambie el calendario, pues son 7 años, no reúne el mínimo de los 10 años que la ley le exige. Él señaló que pues, ahí estaba la carga de la prueba. Yo invitaría a que probaran que el señor Cepeda reúne esa antigüedad de conocimiento en la materia. Gracias, senador. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Ascensión Orihuela a favor del dictamen por parte del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, señor presidente. Bueno, sin duda que estamos hablando de un personaje que tiene una muy amplia experiencia en el tema. Ya se ha mencionado aquí, lo ha mencionado el presidente Penchina, que es presidente desde hace 5 años de la comisión. Y yo diría algo más. Nuestro candidato a ser presidente, sin duda que tiene también una amplia experiencia académica. No es otra cosa. Ese es otro apartado del artículo 6º. Es una amplia experiencia académica y es una amplia experiencia académica que tiene que ver de manera directa en cualquier ámbito de cualquier experiencia profesional. Si la academia es la que forma a quienes dirigen a las empresas o a las actividades de cualquier tipo profesional. Creo que se está tratando de desviar el debate. Creo que Juan Carlos Cepeda cumple ampliamente con los requisitos. Creo que su recorrido académico, su recorrido técnico profesional en el ámbito son de amplísima experiencia y creo que cumple con los requisitos de ley. Creo también que Penchina había planteado ya, de acuerdo al acuerdo de la comisión del voto por grupo parlamentario, yo quiero ratificar que Juan Carlos Cepeda Molina tiene la amplia experiencia y cumple ampliamente con los requisitos por su actividad profesional y por su actividad académica. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. El asunto ha sido, como ustedes lo saben, espero que ahora sí lo sepamos, suficientemente discutido, por lo que es mi obligación proceder para hechos, digamos, para hechos. Sí, solamente una pregunta para el presidente de esta comisión, o bueno, para cualquiera de los compañeros senadores que desee contestar. Sí, es que se está cumpliendo entonces, porque hace un rato lo mencioné, con el reglamento en lo que establece el artículo 58, fracción tercera, en el procedimiento, número 1. Y número 2, también que queda sentado, si es que sí se está cumpliendo con lo que ya se ha estado mencionando reiteradamente, con lo que establece la ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos en el artículo 6º, fracción segunda, que establece que para ser nombrados se deberá cumplir a la fecha de la designación por lo menos
con 10 años reconocidos de experiencia en la industria petrolera y posee el título profesional en las ramas de Ingeniería, Derecho, Economía, Administración Pública, etcétera, etcétera. Si se está cumpliendo con esas dos cuestiones. Por respeto a usted, señor senador, le contesto con toda claridad, sí se está cumpliendo ambas cosas, a mi forma y mi criterio jurídico. Si ustedes creen que no, están en la libertad de hacer. Me queda claro que puede haber una estrategia de otra naturaleza. Yo simplemente respondo, los documentos que he entregado así lo demuestran, creo que el debate se ha dado. Yo incluso le diría que el espacio de debate también se puede ampliar al Pleno cuando esté a consideración del mismo, y lo digo respetuosamente. Por lo tanto, ha sido suficientemente discutido y procedería a la votación del proyecto de dictamen para constituirse en dictamen de esta comisión. Del dictamen que se les ha distribuido, pregunto a los miembros de esta comisión que los que estén a favor de el dictamen sírvanse de manifestarlo levantando la mano. Votó por A mí. ver, si me sostienen la mano nada más para dar cuenta de la votación, son 2, Senador, 3, estaba votando 4, por mí. 5, 6, 7, 8, 9. 9 votos a favor, en contra, son 3 votos en contra, abstenciones ningunas. Por lo tanto, queda aprobado el proyecto de dictamen en favor de la persona de Juan Carlos Cepeda como comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos en nuestro país. Preguntaría si alguno tuviera algún asunto de carácter general. No habiendo quien haga uso de la palabra en asuntos generales, les compartiría simplemente para darle el trámite correspondiente, y como no se ha intentado en ningún momento sorprenderles, el que este dictamen de inmediato lo haré llegar a la mesa directiva, toda vez que estamos a muy poquísimo tiempo de que termine el periodo ordinario, intentando que el día de hoy se introduzca la Gaceta Parlamentaria para la sesión del día de mañana. Es cuanto, compañeras y compañeros, muchísimas gracias por su asistencia. Les ruego antes de que se vayan, que me hagan favor de la firma del dictamen para poderle dar trámite a la mesa.